El tema del día de hoy, el tema que quiero compartir con ustedes hoy tiene por título El pecado que amaste. Y me decía, ay, no, pastor, yo no. Si yo soy de buena gente. ¿Sabe que mientras no conocimos al Señor, mientras no nos acercamos a Él, mientras nuestras vidas estaban dirigidas, gobernadas, manipuladas por el pecado, porque el pecado es el que gobierna? La Biblia lo dice claramente, que si no estás bajo el yugo de Cristo o bajo las órdenes o el mandato o el señorío, para que no se malentienda, mientras Jesús no sea tu Señor, Jesucristo no sea tu Señor y no gobierne Él tu vida, el que te gobierna es el pecado. Así de sencillo, no hay otro. No, pastor, yo no soy cristiano, pero el pecado no me gobierna. Sí, es que no hay de otra. No podemos servir a alguien más. O servimos a Dios o servimos al pecado. Y entiéndase que cuando digo servimos al pecado, muy probablemente alguno de nosotros estuvimos al servicio de Satanás. Entiéndase, no quiero decir, tampoco quiero generalizar, porque dicen, no, es que aquel que no está en Cristo le sirve a Satanás. No siempre. No siempre aquel que no tiene a Cristo le sirve a Satanás. Le sirve al pecado. Eso sí, indiscutiblemente, cualquiera que no le sirve al Señor, le sirve al pecado. Eso sí, no hay vuelta de hoja. Pero no todos los que están en pecado le sirven a Satanás. O sea, ni siquiera se dan cuenta que son sirvientes o están al servicio del diablo. Ahora, no se me asusten, no lo voy a hablar del diablo. Procuramos no hacerlo en esta iglesia porque es el que menos mérito merece o el que menos gloria debe llevarse. No es el protagonista de la historia, el protagonista es el Señor Jesús y de Él hablamos. Amén. Entonces, pero es importante saber que también está Él, que también está el diablo, que también existe y que está peleando por nuestras almas. El diablo está peleando por tu alma, él quiere llevarse tu alma. Él quiere que tu alma se pierda. Él sabe que se va a perder, él ya sabe que el marcador final él pierde. Ya lo sabe. Él ya sabe que está derrotado, él ya sabe que está vencido, él ya sabe cuál es su destino. Él ya lo sabe, no está preocupado ni nervioso porque se va a ir al infierno. Lo que él quiere es llevar consigo el mayor número de almas posible para decirle a Dios, te gané. Eso es lo que él quiere. Decirle a Dios, te gané, porque su fin es ganarle a Dios. Eso es lo que él quiere. Desde el principio de los tiempos, cuando él quiso ser mayor que Dios, lo que él quería era señorearse sobre Dios y decirle a Dios, te gané. Pero no pudo con Dios. Y hasta el día de hoy no puede con él. Entonces, como no puede contra Dios, no puede vencer a Dios, lo que hace es vencer a la creación de Dios. Y nosotros somos su blanco. Entonces, por eso trata de destruirnos a nosotros. Trata de ganar el mayor número de almas posible para en algún momento decirle a Dios, me iba a ir yo solo con mis ángeles, pero mira, me traje 10 millones de almas. Me traje 100 millones de almas o 200 millones de almas, no sé cuántas lleve ya. Porque eso es lo que está buscando. Entonces, sin embargo, hay una condición en la que nos encontramos nosotros. Nosotros nos encontramos en una condición donde el pecado puede llegar a ser nuestro Señor. Y curiosamente no nos damos cuenta porque lo amamos. Amamos el pecado. No, pues no, yo no, pastor, se equivoca. No, sí lo amamos. Lo amamos porque lo hacemos. Lo amamos porque lo practicamos. Lo amamos porque decidimos vivir bajo su yugo. Por eso lo amamos. Sin embargo, bendito sea Dios que Jesús vino a vencer el pecado para que tú pudieras librarte de su yugo y de esa relación enfermiza que tienes con el pecado. Porque es una relación enfermiza, el pecado quiere destruirte y tú quieres amarlo. Entonces, Dios quiere librarte del pecado. Amén. Ahora, usted puede decir, pastor, y yo que yo ya soy cristiano y que tengo a Cristo en mi corazón y que hice mi oración de fe y que vengo a la iglesia, eso no garantiza que seas libre del pecado. Es tu decisión de renunciar al pecado lo que te hace libre. ¿Sí me expliqué? Tú pudiste haber hecho una oración de fe, todos ustedes han hecho una oración de fe para recibir a Cristo en el corazón, todos, por los que los estoy viendo,
todos ya hicieron una oración de fe para recibir a Cristo en el corazón. En algún momento de su vida. En algún momento decidieron venir a la iglesia, asistieron a la iglesia, vinieron a la iglesia. Algunos se alejaron, algunos volvieron. Y no por eso el pecado dejó de hacer de las suyas en su vida. Leyeron la Biblia, oraron, ayunaron. Y aún así el pecado seguía siendo de las suyas en su vida. Ustedes pueden decir, pero yo ya soy cristiano. Sí, sí. Por título, sí. Por testimonio, no. Y es ahí donde peleamos. Es ahí donde el Señor quiere cambiar y transformar tu vida. Por eso el título de este mensaje se llama El pecado que amaste. ¿En qué tiempo está? Ya. A partir de hoy usted tiene que decir, sí, lo amé, con todo mi corazón lo amé, pero lo amé. Ya no. Ya salió de mi vida, ya no lo quiero en mi vida, ya lo saqué de mi vida, ya no está conmigo, ya no me interesa, no me importa si se para de cabeza, no me importa lo que haga, ya no está conmigo. Y tenemos que sacarlo de nuestra vida. Pero es su decisión. Porque ni siquiera yo le puedo obligar a usted a cambiar. Mire, ni Dios mismo puede bajar del... Bueno, sí puede, pero aunque Dios mismo bajara del cielo, se le apareciera a usted y lo obligara a usted a cambiar, usted no cambiaría, si usted no quiere. Porque por un lado le estaría diciendo a Dios, sí, Dios, ya perdóname, no me mandes al infierno, perdóname, me arrepiento por mi culpa, y usted está pidiendo perdón a Dios. Pero en su corazón ya está maquinando qué hacer. Y eso es lo que generalmente le pasa a la gente. Le pide perdón a Dios porque no se quiere ir al infierno, tiene miedo de ir al infierno. Y qué bueno que tenga miedo de ir al infierno. Pero en su corazón está maquinando cómo hacer. Cómo practicar ese pecado a escondidas, a ocultas, en lo oscuro, cuando nadie te ve. ¿Sí está conmigo? Haga un esfuerzo impresionante el día de hoy para escuchar este mensaje. No deje que nada lo distraiga. No permita que nada lo distraiga. Porque hoy puede ser lo que haga la diferencia en su vida. Hoy puede ser el mensaje, puede ser el mensaje que haga la diferencia en su vida. Y créame, yo estaba en la incertidumbre de, será de Tim Marín, de Dopingüe, Cucaramaca, la títere fue. Aquí está el otro mensaje. Y aquí está el mensaje que le voy a dar. Dije, Señor, ¿cuál? Porque los dos están muy bien. Así es que se va a perder el otro hoy, pero escúchenlo después en internet. Búsquelo después en YouTube para que usted pueda escuchar el mensaje. Amén. Pero por lo pronto, el mensaje del día de hoy es el pecado que amaste. Y entonces, yo le decía a Dios, ¿cómo el pecado que amé? O como el pecado que estaba en mi corazón y que yo quería y que lo buscaba, porque cuando amas algo o amas a alguien, lo buscas, ¿o no? Cuando anda uno ahí enamorado, teleca ahí todo, ojos chuecos, y ahí anda, ay, es que lo amo, y ahí anda uno. No le importa, yo me trueno, relampaguea y va, ¿o no? Tengas dinero o no tengas dinero, es que no tengo dinero, pero ahí vas. Te haces 2 horas de camino, pero llegas. ¿Por qué? Porque te importa. Y tu novia te dice, ¿y a dónde me vas a invitar, mi amor? A ningún lado, solamente vamos a vernos tú y yo. Porque no llevas dinero. Cuando amas algo o amas a alguien, te esfuerzas por tenerlo. Buscas los momentos incluso más inapropiados quizás, para buscarlo, para encontrarte con esa persona. Te sales del trabajo, te sales de las clases cuando son chavos y están en la escuela, se salen de clases para verse ahí, dan 2 horas en el refrigerio ahí en la banca de la escuela y 2 horas mirándose, no sé qué se ven, pero ahí están 2 horas viéndose. ¿Y qué hiciste? Nada. Solo lo miré. ¿Y qué te dijo? Nada, porque no sabe ni hablar el burro. Pero ahí está. 2 horas. ¿Por qué? Porque lo amas. ¿Sí me explico? Sí. Lo mismo pasa con el pecado.
Sabes que no lo tienes que hacer. Sabes que no lo tienes que practicar. Sabes que no lo tienes que buscar. Sabes que no tienes que estar cerca de Él. Pero hay más. Una y otra vez. Y te dicen, pero te está destruyendo. No importa, lo amo. Te va a mandar al infierno. No importa, lo amo. Te va a llevar a la ruina. No importa, lo amo. Ya está uno amando el pecado. Sin embargo, uno tiene que dejar. Uno piensa que el amor es incontrolable. Yo he escuchado frases como, el amor no se controla. No manda sobre el corazón. ¿Cómo, chihuahuas? No, dale unos electroshocks. Si no agarra el ritmo otra vez. ¿No hacen eso los médicos? Cuando se para el corazón, una descarga, y hasta el corazón, ay, yo sí me quería dormir. No, órale, a trabajar. Uno piensa que no se manda sobre el corazón, pero no es cierto eso. Es una de las grandes filosofías de este mundo para querer justificar el enamoramiento de quien no debes enamorarte. El Señor Jesús lo dijo bien claro, no desearás la mujer de tu prójimo. Y cuando sale uno que, es que me enamoré de ella, mentira del diablo. No puedo controlar mi corazón, claro que puedes. Es que la amo, no es cierto. No es lo mismo un amor no es lo mismo el amor que un deseo carnal. No es lo mismo el amor que una pasión, que un deseo, que un deleite. No es lo mismo eso. Lea, usted necesita leer 1 Corintios capítulo 13, donde habla acerca del amor. El amor ahí dice, todo lo que está descrito acerca del amor es voluntario. Tú decides amar. Dice, el amor todo lo sufre. Tú decides sufrir por amor. El amor todo lo soporta. Tú decides soportar por amor. Dices, ya no te amo, te odio. Estás decidiendo que no se va a soportarlo. No lo vas a soportar, no lo quieres aguantar más, te vas. Pero tú decides. Ponte el amor que te controla. Porque cuando uno se casa, no se casa así como que muy enamorado. Te voy a amar hasta la muerte. Hasta que la muerte nos separe. 2 meses ya no se aguantan. 1 año es un infierno ya. El matrimonio se vuelve un infierno. Entonces, yo he descubierto que el amor sí se controla. Por algo el Señor Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en otro texto dice, ama al que te odia. No tienes que hacer eso, una fuerza de voluntad. No necesitas ahí carácter y decidir amar al que te odia. No, porque amar al que te ama está fácil. El mismo Señor Jesús lo dijo. Si amas al que te ama, ¿qué chiste tiene? Eso hacen los gentiles, dice el Señor. Eso hacen los que no tienen temor de Dios. Cualquiera puede amar al que ama. Si mi esposa me trata bien, yo la trato bien. ¿O no? Alguien te saluda en la combi, saludas. ¿Te tratan bien en el trabajo? Tratas bien en el trabajo. ¿O no? ¿No por eso se hacen los grupos en el trabajo? Los grupos en el trabajo se hacen con los que te llevas bien. No te juntas con el que te llevas mal, ¿o sí? No, con ese ni le pegas. Pinta tu raya. Los cristianos dicen, es del diablo ese hombre. Porque, pero amar es un acto voluntario. Amar implica tu voluntad. No se crea esa mentira de que el amor toma el control sobre la razón. No es cierto, hermano. Quizás lo tome la emoción. Quizás lo tome la pasión. En pocas palabras, quizás lo tome la calentura, pero no el amor. La pasión, el deseo puede gobernar un deseo sobre tu corazón, incluso sobre tu voluntad. Pero otra vez volvemos al punto de que amamos el pecado. ¿Sí está conmigo? Y a lo mejor dice, híjole, pastor, hubiera escogido el otro mensaje. No se preocupe, el otro está igual. Pero sí es importante que usted sepa que el amor es voluntario. Tú decides a quién amar. Uno puede decir, ay, ¿y los hijos, pastor? Los hijos aman a sus padres. Los hijos aprenden a amar a sus padres.
Pero pregúntele a un adolescente, 14, 15 años, 16 años, si ama a sus papás o no. Ay, no, los odio, me caen re gordos, siempre están sobre mí. La inquisición ahí. ¿Qué pasó con el amor de un niño que, mamá, y le lloraba a la mamá porque se iba? Y mamá, me abandonaste. En el kinder, ahí están las mamás llorando por los hijos. Diciéndole a la maestra, déjeme los 5 minutos más. Señora, se los devuelvo a las 12. No, voy a hacer dinero. Están llorando las mamás por los hijos. Ay, niño, mamá, déjame ser. Tiene 5 años el niño. Pero es un amor, el amor es voluntario. Entonces, de la misma manera que podemos amar al pecado, nosotros decidimos amar a Dios. Usted y yo hemos decidido amar a Dios. Usted ha puesto su corazón y le ha dicho a Dios, quiero amarte. Quiero amarte, quiero seguirte, quiero obedecer tus mandamientos, quiero buscarte por las madrugadas. Quiero buscar tu palabra, quiero escuchar. ¿Quiere enamorarse de Dios? Vean sus cartas. Aquí están sus cartas de amor. Aquí está escrito cuánto te amo. Y lo que está dispuesto Dios a hacer por ti. Y no solamente lo prometió, sino que lo hizo. Por amor a ti. Entonces, entre más conoces a Dios, más amas a Dios. Pero tú decides amarlo. Sin embargo, tu corazón se divide. De repente empiezas a amar el pecado. Algo que quizás habías querido dejar de hacer. El pecado empieza a ganar una ventaja en tu corazón, que empieza a construir un enamoramiento hacia ti. Y te empieza a hablar bonito. Y te empieza a decir, no, ve, yo sí te amo. No te voy a hacer ningún mal. Mi amor es puro y sincero. Cuando en el fondo lo que está buscando el pecado es destruir. Me encanta cómo la Biblia describe en el Salmo 45. Usted puede leer en el Salmo 45 cómo describe el carácter de Jesús respecto al pecado. Lea conmigo. Está hablando acerca de Jesús. El Salmo 45 es un salmo que describe el enamoramiento que hay entre Jesucristo y la iglesia. Pero lean el Salmo 45, cómo dice acerca de Jesús. Versículo 2, lea conmigo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Está hablando la enamorada, está describiendo a su enamorado. Y dicen los teólogos que este salmo describe las palabras entre la iglesia y el Señor Jesucristo, ese enamoramiento que debería de existir entre la iglesia y el Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia no creemos que estas palabras, ¡ay, qué cursi! No, es que son las palabras de una iglesia enamorada. Estas son las palabras que deberían de salir de nuestra boca acerca de nuestro Señor. Y decirle al Señor, de verdad que estoy enamorado. De verdad que te amo. Mire, todo lo que ve la enamorada en el enamorado es perfecto. Valiente, guerrero, vencedor, conquistador, montado en su cabalgadura, va con su espada de verdad en el cinto, pegada al muslo. Todo lo que le ve es hermoso. ¿O no? Cuando estás enamorado, tú ves hermoso a tu Brad Pitt Región 4. Pero es precioso. Dices, ay, está re chulo mi viejo. Y tu familia te dice, ¿en serio? ¿Cómo nunca le llevamos a cirugía de los ojos?
necesitaba. Ahora cuando el DIF anduvo regalando lentes, lo hubiéramos llevado, qué sé. Pero el que está enamorado, ¿a poco no? Está enamorado. Todo es hermoso. Ahora, aquí no es apariencia, porque lo que nos describe el Salmo es literalmente lo que es el Señor Jesús. Pero eso también me hace ver que cuando tú estás enamorado, cuando conoces a tu amado, ves con claridad y de cerquita lo que realmente es tu enamorado. ¿Amén? Entonces necesitas amar al Señor para realmente saber quién es tu Dios. Necesitas amarlo para poder darte cuenta quién es el Señor. Porque yo he escuchado a cristianos que dicen, es que Dios me va a castigar. O Dios me está castigando porque me porté mal. O mi hijo se enfermó el lunes porque el domingo no fui a la iglesia. Si usted piensa así, usted no conoce al Señor. Necesita conocerlo más. Ya le he explicado aquí, revise los mensajes pasados en YouTube. Ya le he explicado aquí, hay 3 causas por las que llega una enfermedad. Hay 3 razones. 1, pecado. 2, virus o bacterias, agentes externos. O 3, el diablo. Una de esas 3 es por eso que llega la enfermedad. Pero la enfermedad nunca va a venir de parte de Dios. Dios no quiere ver a sus hijos enfermos. ¿Sí me explico? Si alguna vez llega una enfermedad a tu vida, revisa por qué llegó. No hay pecado en mí. La causa no es el pecado. Yo estoy bien con Dios. El diablo no puede acercarse porque estoy bien con Dios. El diablo no puede. Pues hay un virus en el ambiente. Hay una bacteria por ahí. Tengo que protegerme más. Tengo que resguardarme. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está aquí? Okay. Pero lea el versículo 6 y 7. Vea cómo la enamorada describe al enamorado. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Lea el 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Has qué? Amado la justicia y aborrecido la maldad. Algo que generalmente nosotros hacemos es al revés. Aborrecemos la justicia y amamos la maldad. Por eso el mensaje de hoy es el pecado que amaste. Tienes que saber que hay pecado en tu vida al que tú le has dedicado tus fuerzas, le has dedicado tu tiempo, le has dedicado tu dinero. Dice, no, yo no, ¿sí? Porque el pecado no es gratis, no piense que lo regalan. El pecado se vende y se vende caro. Y a veces nos sale barato, pero el precio es caro. Porque nos puede costar hasta la vida. Nos puede costar el matrimonio, nos puede costar a los hijos, nos puede costar la relación con nuestra familia. Nos puede salir caro el pecado. Y por si hay duda de qué es pecado, a lo mejor usted no sabe qué es pecado. Y pastor, ¿y qué es pecado? Le vamos a explicar como a los niños se los explicamos en la escuelita. Pecado es todo lo que piensas, todo lo que dices y todo lo que haces que ofende el nombre de Dios, que ofende a Dios. ¿Qué es pecado? Todo lo que piensas, todo lo que dices y todo lo que haces que ofende a Dios. Eso es pecado. Uy, pastor, todo es pecado. Y hay que quedarnos escondidos porque todo es pecado. No hay que hacer nada, no hay que movernos, no hay ni que pensar, pastor, porque a veces hasta en el pensamiento uno anda pecando. No, hermano. Cuando usted ama a Dios, usted no peca. Entonces, si yo digo que amo a Dios y pequé, o una de dos, el pastor es mentiroso, o usted no ama a Dios. Porque cuando usted ama a Dios, usted no peca. Llevamos, mi esposa y yo, 21 años de casados. Vamos a cumplir 22 años. Este año, en diciembre, cumplimos 22 años de casados. Y durante estos años de casados, muchos me han preguntado y me han dicho, ¿y nunca le has sido infiel a tu esposa? Y digo,
ha sido infiel ni con el pensamiento. No. Ah, te pega, ¿verdad, tu mujer? No, es que la amo. Ay, todos los hombres hacen lo mismo, pecan, está en su gen. Digo, gracias a Dios que cuando nací de nuevo, eso cambió. Porque si había genes malos en mí, el nacer de nuevo me hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es cierto, no he sido el mejor marido. No he sido el mejor marido. ¿Por qué? Porque me he equivocado, me he enojado, he sido un mal administrador financiero. Pero en mi pensamiento nunca ha sido usted alguien fiel. Porque le amo. Ni siquiera así de que, ay, ¿qué sería si yo me hubiera casado con, no sé, alguna famosa? Uy, no, ni siquiera eso. Porque en mi corazón, mi amor hacia ella es único. No lo reparto. Y yo decidí amarla a ella. Así es que si yo decidí amarla, no tengo que andar repartiendo ni andar probando sabores a ver si escogí la buena o no. Es la que escogí, con ese sabor me quedo. No andar probando a ver, ¿y si me equivoqué? ¿Y si la otra era a lo mejor la buena? Pues ya, ni modo, ya me quedé con ella. Y ya me ha salido muy buena. Pero cuando amas, no tienes que andar probando. Por eso lo del noviazgo, cuando son chavos, cuando están muy jóvenes, 14, 15 años, 16 años, y están muy chavos y quieren andar de novios para probar, no prueben, espérense. Aguanten. Encontrarán a la persona idónea. Encontrarán a la persona correcta, la que será su pareja el resto de sus días. Pero decides amar. ¿Sí están? Por eso dice acerca de Jesús que Él amó la justicia y aborreció la maldad. Entonces nosotros, para deshacernos del pecado que amamos, necesitamos amar la justicia. Para que puedas aborrecer la maldad. Necesitas aborrecer la maldad. Necesitas decidir amar a Dios y aborrecer el pecado. Si no tomas esa decisión, tu corazón estará partido. Y el Señor Jesús dijo, no se puede amar y servir a dos señores. Él dijo así, no se puede servir a dos señores, porque quedarás bien con uno y mal con otro. Y cuando tú dices, amo a Dios, pero me gusta el pecado, en algún momento vas a quedar mal con alguno de los dos. Y ojalá quedarás mal con el pecado. Ojalá quedarás mal con el pecado. Pero no quedas mal con el pecado, quedas mal con Dios. Porque queremos amar a Dios, pero disfrutar del pecado. Y así no funciona. Entonces, cuando tú decides recibir a Cristo en tu corazón y haces tu oración de fe, pidiéndole a Dios perdón por tus pecados, y tú le dices a Dios, Señor, perdóname por mis pecados, recibo a Cristo en mi corazón, ahí apenas empieza la historia. Ahí apenas empieza tu enamoramiento hacia Dios. Apenas vas a empezar a conocer a aquel al que debes amar. Y el resto va a pasar en tu vida por causa de las decisiones que vengas tomando cada día. Vamos a cumplir mi esposa 22 años de casados. Ella y yo vamos a cumplir 22 años de casados, pero no crean que durante los 22 años fue una luna de miel. Y mi esposa se los platicará algún día. Yo platico mi versión de la historia, pero ella tiene una versión que usted necesita escuchar algún día. Quizás cuando ella no esté aquí. Para que no me deje de amar usted. Pero cada quien tiene su versión de la historia. Y durante los 22 años que vamos a cumplir de casados, no crean que todo fue bonito. Que todo fue luna de miel y que puro amor y destilábamos amor por donde quiera que pasábamos, todo quedaba embarrado de amor y donde quiera que íbamos nos llenábamos de amor. No.
Hubo momentos en que nos quisimos hacer daño, en que nos dijimos cosas que hoy digo, nos dijimos esas cosas. Sin embargo, mi esposa, yo recuerdo mucho un testimonio que ella dio. Cuando yo lo oí, yo me asusté. Porque un día nos peleamos tanto y nos separamos. Bueno, no nos separamos, pues ya cada quien por su lado. Yo agarré una mochila y me salí de la casa. Y ella se quedó en la casa. Y ella se quedó a orar. Yo me fui a hacer un berrinche en la calle. Como no tenía ni dinero ni a dónde ir, me regresé a la casa, ¿verdad? Pero me salí a hacer mi berrinche. Como por una hora. En ese rato mi esposa se quedó orando y hizo una oración, algo así, no recuerdo exactamente la oración que ella hizo, la escuché alguna vez y ella se diera cuenta que lo estaba testificando. Y ella le dijo a Dios, ¿para qué busco a otro? Ya llevamos 7 años juntos. Ya llevamos 7 años juntos. Voy a volver a empezar con otro. Y para saber cómo sale, al menos a este ya lo conozco. Y mi esposa ese día decidió amarme, a pesar de lo que yo era. Si ella no hubiera tomado esa decisión, hermano, usted no tendría pastor ahora. Porque quién sabe qué sería de mí, quién sabe dónde andaría yo. No sé dónde andaría yo, no sé. Yo hubiera vuelto al mundo, no sé. Me hubiera muerto quizás, porque ya no tendría sentido mi vida, no lo sé. Porque hubiera sido un fracaso más a todos los fracasos que yo le llevaba. Pero ella decidió amarme a pesar de todo. Eso yo no lo supe. Hasta muchos años después. Cuando yo regresé a la casa y ella me estaba esperando y ella trató de suavizar las cosas y trató de llevar la fiesta en paz. Dije, le gané. Yo no sabía la charla que ella había tenido con Dios, yo no la sabía. Ella había platicado con Dios. Dios tocó su corazón, yo pero dijo, si la dejo, y se la quito este menso, ¿a quién se la doy? Y en vano la sangre de mi hijo. Pero Dios tuvo misericordia y aprendí a amarla sobre todas las cosas. Ella me amaba sobre todas las cosas. Tuvimos diferencias. Hubo distanciamientos, hubo pleitos, enojos. No, esa no fue la última vez que peleamos. Peleamos muchas veces más. De hecho, todavía seguimos peleando. En la mañana nos dimos una despedida. No es cierto. No, llegando a la casa, ya me dijo. No es cierto. Pero todavía tenemos diferencias. Sin embargo, hemos aprendido a superarlas. ¿Por qué hemos aprendido a superarlas? Porque nos amamos. Por eso hemos aprendido a superarlas. Y no estoy hablándole del amor, pero necesito poner este contexto para que usted aprenda a aborrecer el pecado. Porque cuando peleamos con nuestra pareja nos decimos de todo, hermano. Nos decimos hasta de lo que nos vamos a morir. Eres la peor basura, eres esto, el otro. Bueno, nunca nos dijimos eso, ¿verdad? Pero nos decimos lo peor. Nos decimos las cosas que ni sentimos. Ay, ya me imagino las películas como esas, donde aparece un diablito y un angelito. Y cuando estamos peleando con nuestra pareja, yo me imagino, en ese momento me imagino que el angelito lo tiene boca abajo en el piso y el diablo sobre él. Y el diablo hablando de la oreja, dile esto, y mientras está golpeando al angelito y el pobre angelito nada más cierra los ojos. Porque nos sale cada burrada de la boca. Cosas que ni sentimos. Cosas que ni nos atreveríamos a decir en nuestro cabal juicio. Pero ahí estamos hablando. Y hasta parece que aborrecemos a la otra persona, ¿cierto? Parece que la aborrecemos porque le decimos hasta qué se va a morir. Y ojalá y te dé diarrea toda tu vida. Ahí estamos diciendo. Porque queremos lo peor para el otro. Parece que lo aborrecemos. Bueno, eso debería de ser. Ese momento cuando se pelea, sí, ese momento, recuerdo de un momento en que se peleó y dijo cosas que no quería decir. Esa es la actitud que debería de tener ese pecado.
Pero no solo cuando se enoja con el pecado, sino todo el tiempo. Usted debería estar diciendo al pecado: no te quiero ver en mi vida. No te quiero ver en mi casa, fuera de mi corazón. Ya no tienes parte conmigo. Te odio con odio jarocho. Así dígale. Va a ver cómo se ofende y se va. Pero no. El pecado nos causa daño porque sí hace daño. Pecamos y ahí andamos todos arrepentidos de la cruda moral. No solo la cruda del alcohol, la cruda moral, que es más fuerte que la cruda del alcohol. Ay, ¿por qué no volví a hacer? Ya no quería hacer nada. Y ahí andas todo, achicopalado. Te odio, alcohol, maldito alcohol. ¿Quién me enseñó a tomar? Odio al que me enseñó. Nadie te enseñó, Lolito Lara. ¿Por qué iba a vivir? Ahí andamos odiando, pero nada más porque nos sentimos mal. Mientras te sientas mal, al rato se te olvida, al rato se te pasa y te empiezas a dar el ojito del pecado. No, corres con tu mujer, no me dejes, si me está llamando el pecado, no me dejes. Terminas enredado en el pecado otra vez. Dices: ¿cómo fui a caer? Sencillo, amas el pecado. Amas el pecado, por eso lo practicas. Mientras lo ames, lo buscarás. Mientras tengas amor por el pecado, estarás dispuesto a ceder. Estarás dispuesto a entregarte. Estarás dispuesto a dar todo por él. No importa cuánto pierdas, eso no importa. Porque el momento del pecado no te hace pensar en otra cosa más que en el momento del placer o del gusto o del deleite que sientes al estar enredado en él. ¿Sí está conmigo? Ahora es importante que usted entienda esto, porque si usted no entiende esto, usted va a lidiar con el pecado toda su vida. Y si usted me dice: pastor, yo ya no peco más desde que me convertí a Cristo, yo vivo en pura santidad, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Qué bueno que así es su vida. Pero sabe, alrededor suyo hay gente que necesita ayuda. Si usted ya no peca más, si usted vive en santidad, gloria a Dios, qué bueno, me da gusto. No me estoy burlando, estoy diciendo la verdad, me da gusto que viva usted en santidad. Pero hay alguien a su alrededor que necesita ayuda para ser librado del pecado. Y usted necesita saber qué hacer para librar a esa persona del pecado. Abra su Biblia en Lucas. ¿Cómo puedo darme cuenta si alguien aborrece el pecado? Si ya el pecado no está más en su vida. Porque está bien bonito decir: pastor, yo ya no peco más. Aborrezco el pecado. ¿Cómo te das cuenta que alguien realmente aborrece el pecado? ¿Mande? Sí, pero a lo mejor visiblemente no ves que lo practica. Su conducta cambia hacia Dios. Cuando alguien ya aborrece el pecado, su conducta ante Dios, hacia Dios, cambia. No estoy hablando hacia los demás. A los demás solito se va a dar. Pero su relación con Dios cambia. Su manera de hablar con Dios, su manera de relacionarse con Dios, su manera de actuar hacia Dios cambia. Lucas capítulo 6. Perdón, 6 no. Lucas 7. ¿Qué le dije 6? ¿Ah? No, es 7. Necesito cambiar mi nota. Lucas capítulo 7. Cuando llegue ahí me dice amén. Amén. Vamos a leer todo el capítulo. No es cierto. Y otra vez. No. Lucas 7, vamos a leer del 36 al 50 para los que toman notas. Lucas 7, 36 al 50. Dice la Escritura:
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro solo le debía 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? 50. Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando tú aborreces al pecado y amas a Dios, se nota. No solamente cambias tu actitud porque dejas de practicar el pecado, sino que tu conducta hacia Dios es diferente. Tu relación con Dios ha cambiado. ¿Te imaginas diciéndole a tu amado las palabras que leímos en el Salmos 45, diciéndole al Señor Jesús: tú eres poderoso, todo se postra a tus pies, la verdad está en tus manos, tú hablas con justicia, aborreces el pecado, aborreces la maldad? Esa actitud de adoración que está en el Salmo 45 es una muestra de saber quién es el Señor, de conocerlo, de describirlo tal cual es. Por eso una persona que ama, el amor más claro que podemos ver es el amor de una madre hacia sus hijos. Cuando la mamá ama a sus hijos, porque no, aunque lo natural sería que las mamás amaran a sus hijos, no todas las mamás aman a sus hijos. Y si usted es un hijo que su mamá no amó, no se sienta mal, no se preocupe. Es que mi mamá no me amó, no se preocupe. Mi mamá era muy mala, no se preocupe. Dios llenará ese amor que le hizo falta de parte de su madre, Dios la amará a usted. O lo amará a usted como nunca usted pudo experimentar el amor de una madre. No se preocupe, no se sienta mal por eso. Ni tampoco se ofenda por lo que voy a decir. Pero cuando generalmente una madre ama a sus hijos, la mamá ve a sus hijos como los más hermosos del mundo. Ay, mi hijo está chulo, mi hijo. Y la familia lo ve y dice: ¿en serio? ¿Es tu hijo? ¿O a quién estás viendo? Porque la mamá tiene un amor puro hacia sus hijos, ¿cierto? Sí, es puro. Y no está mintiendo, la mamá no está mintiendo cuando ve a su hijo hermoso, porque en realidad, ya le hablaré otro día acerca de la hermosura física, porque es una descripción, es una teoría que tenemos los seres humanos acerca de la hermosura. Pero la Biblia dice que un corazón alegre hermosea el rostro. Y no es que le haga cirugía. No es que porque estás contento se te reconstruye el rostro. No. Pero reflejas hermosura por causa de la plenitud de tu corazón. Por eso la mamá, cuando ama a sus hijos, los ve hermosos.
Y no está mintiendo la mamá al describirlo tan hermoso. Y, ay, tan lindo mi niño. No, está precioso la mamá. Y la mamá está siendo sincera. ¿Por qué? Porque lo ama. Y lo único que puede ver la mamá son las virtudes, no los defectos. ¿Sí está conmigo? ¿Está conmigo? Okay. A diferencia con Dios, nuestro Dios Él sí es perfecto. Y cuando tú amas a Dios, tú alcanzas a ver y a contemplar todas sus virtudes. Y puedes reconocer cuán grande es Dios. Puedes decir, Dios es enorme, es grande, es maravilloso, es excelso, no hay nadie como Él. La gente dice, estás loco tú. Pero también puedes ver que Dios es poderoso. Es que estoy hundido en un problema, pero mi Dios me va a sacar de este problema. ¿Por qué? Porque amas a Dios y crees que tu Dios es poderoso. Y cuando tú fallas a Dios, pero amas a Dios, conoces la virtud de la misericordia de Dios y dices, Dios tiene misericordia y me va a perdonar y voy a venir arrepentido y Él me va a sacar del hoyo en el que me encuentro. Y Él te saca. ¿Por qué? Porque conoces a Dios. Yo no estoy de acuerdo en decirle a Dios, Diosito. Ay, Diosito lindo. No, yo no estoy de acuerdo porque tú piensas en un Dios chiquito. No, pastor, es de cariño. No, si eres de cariño, dile que lo amas. Y actúa como que lo amas. Pero Dios no es un Dios chiquito. Dios es un Dios poderoso, grande. No lo puede contener ni el universo. Sin embargo, por amor a ti y a mí, decidió autocontenerse dentro de nosotros. No es que tú lo puedas contener. Él se autocontiene. Y ese es el Dios. Entonces, ¿qué necesitas saber? Amar a Dios. Para que puedas ver todas las virtudes que Dios tiene. ¿Cuántos creen que Dios pudo abrir el mar rojo? Ay, pastor, eso es de película de Walt Disney. ¿Pero cuántos creen? Yo creo que Dios pudo abrir el mar rojo. Entonces, si Dios pudo abrir el mar rojo, ¿usted cree que Dios no puede abrirte camino donde parece que no lo hay? Pero necesitas amar a Dios. Porque si tú no amas a Dios, no podrás ver sus virtudes. Y entonces creerás que tienes un Dios limitado. Pero cuando amas a Dios, puedes ver todas las virtudes que Dios tiene. Y entonces puedes creer que Dios sana, que Dios perdona, que Dios restaura, que Dios provee, que Dios suple, que Dios consuela, que Dios cuida, que Dios guarda tu alma. Amén. Y se nos ocurrió viajar en estos días. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de viajar. Y salimos a Veracruz. Y resulta que íbamos camino y leemos la noticia de que iba a venir un huracán. No, un día antes, en la noche. Venía un huracán y iba a pegar en Veracruz. Franklin iba a pegar en Veracruz. Y entonces estábamos en la noche y dice mi esposa, ¿qué hacemos? Le digo, pues vamos mañana. No, nos fuimos ese mismo día. Lo leímos en la mañana. A las 12, a la 1. Entraba a la 1 de la mañana al puerto de Veracruz. Y nosotros viajábamos a las 6 de la tarde, antes de que llegara al puerto. Bueno, se nos ocurre viajar. Híjole. Creo que fue una de las experiencias más maravillosas que tuve con Dios. Porque todo el camino llovió. Llovió y llovió. Y era una lluvia, hermano. Pero lluvia de esas que te mueven el carro. Viento fuerte, lluvia fuerte, todo el camino. Teníamos ratitos de paz. Que yo nomás ahí era para que me volviera el corazón ahí, porque ya sentía que se me caía. De verdad fue muy estresante para mí la ida. Fue muy, muy estresante. Yo iba nervioso, asustado. Pocas veces tengo miedo, pero ese día sí tuve miedo. Y tuve miedo sobre todo porque iba con mi familia, iba con mi esposa y con mis hijos. Y todo el camino fui llorando. Mis hijos hablaban, jugaban, mi esposa hablaba, y yo ni respondía. ¿Sabe por qué no respondía? Porque iba orando. Guárdanos, guárdanos, Señor, ábreme los ojos, dame la destreza. Yo no sabía ni cómo llegué, hermano. No se veía la carretera.
Y no creía que iba a 20 kilómetros por hora, iba a 100 por hora. Y no le subí más por precaución. Pero iba muy rápido. Cuando llegamos a la casa de mis suegros, se me volvió el alma al cuerpo. Y gracias a Dios, como unas 50, 60 veces. Y el Señor me dice: no te hagas, sabías que iba contigo. Digo, pues sí sabía, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo, sabes que va, pero sí te ñañas. Y entendí algo. Cuando tú sabes que Dios está contigo, no te paras. Porque hubiera sido muy fácil para mí. De hecho, mi esposa me dijo: si quieres nos paramos. Si quieres nos orillamos y esperamos a que se pase la lluvia. Y le dije: no, si esto es huracán, no va a parar hasta en una semana. Que no, yo quiero llegar. Y tuve miedo, hermanos, tuve miedo. Tampoco le iba a decir a mi esposa: vengo temblando de mi señora. De un recorrido que hacemos 4 horas y media, nos hicimos 6 horas. Por lo pesado que fue el viaje. Pero gracias a Dios llegamos. Y llegamos con bien. Fue muy pesado el viaje, pero pude ver que cuando amas a Dios, todo está bien. No importa qué tamaño sea la tormenta. ¿Sabe qué sentía yo? Que me iba peleando con el huracán. De hecho, cuando llegamos a la casa de mis suegros dice: ¡ay, se vinieron con el huracán! Digo, lo venía correteando, lo venía sacando de Veracruz, te vas para afuera, ya. Pero de verdad sentía que venía peleando con el huracán. Porque miren, la lluvia normalmente, ¿cómo cae? ¿Cómo cae la lluvia? Normalmente. ¿De arriba para abajo o no? ¿Usted ha visto llover de otra manera? Yo sí. En la carretera la lluvia venía así. Y no es de que la gota viniera hacia tu parabrisas, no. La lluvia venía así, horizontal. Y mi esposa: ¿ya viste cómo está la lluvia? Era horizontal la lluvia, porque era del huracán. Claro, no estábamos en medio del huracán, era la cola del huracán, la orilla, las tormentas que provoca el huracán. Yo vi llover de lado y dije: wow, esto no lo había visto. Me dio una experiencia el Señor que no había tenido antes, que espero no volver a tener. Pero también entendí a los apóstoles cuando estaban en la barca y la barca se hundía por la tormenta. Ellos tuvieron miedo y le dijeron a Jesús: Señor, ¿no temes porque perecemos? ¿No te preocupa que nos vamos a hundir? Y el Señor Jesús le dice: incrédulos, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Yo iba temblando de miedo manejando. Pero algo ponía dentro de mí la certeza de que nada nos iba a pasar. Nos regresamos ayer, llegamos tarde a la casa, pero nos regresamos ayer. Y en el trayecto de regreso, yo veía los tramos de carretera y decía: ¿y aquí cuándo pasé? Porque era el mismo camino. Dice: ¿y este tramito a qué hora lo pasé allí, el día que veníamos con la tormenta? Ni siquiera se distinguía el camino. Ni siquiera podía saber en qué parte del camino estaba. Llegamos a una desviación, que estuve a punto de salirme de la desviación, me tuve que parar porque no veía los letreros, hasta que ya reconocí el camino y dije: vamos para acá. Y es un camino que hemos recorrido varias veces durante varios años. Y muchas veces creemos: esto ya me lo sé, ya sé cómo va a pasar. Y cuando nos creemos autosuficientes es cuando batallamos con el pecado. Dependí completamente, hermano, en este viaje que hicimos a Veracruz, dependí completamente de Dios para manejar el carro. Yo me considero alguien bueno para manejar, sé manejar. Llevo unos 35 años manejando, o más. Y me considero alguien que sabe manejar y que sabe manejar bien. Sin embargo, ahí mis habilidades y mis cualidades no servían para nada. Así es que dependí completamente de Dios. Y si yo hubiera tenido duda en mi corazón, yo no sabría quién es Dios para mí. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos.
No saben quién es Dios para ellos. Y por causa de eso batallan con el pecado. Batallan con la maldad en su corazón. Muchos cristianos, versículo 36, ahí donde estamos, muchos cristianos hacen y actúan de la misma manera que este fariseo actuó. ¿Qué es lo que hizo el fariseo? Lea el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Muchos de nosotros rogamos a Jesús para que venga a nuestro corazón. Y le decimos, Señor Jesús, ven a mi corazón. Y le rogamos. Y creemos que con eso nuestra vida va a cambiar. Y no, tenemos la misma actitud del fariseo. Queremos que venga, pero no queremos que gobierne. Queremos que venga, pero no queremos que nos dirija. Queremos que venga y sí, nos dé salvación para librarnos del infierno. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al infierno? Levanten su mano. ¿No, verdad? Y si yo les digo, hermanos, si usted recibe a Cristo en el corazón, usted no se va a ir al infierno. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Todos levantan la mano. Es lo que se hace en las campañas evangélicas. Las campañas evangélicas dicen, ¿cuántos quieren ir al infierno? Nadie levanta la mano. ¿Quién quiere ir al cielo? Y todos levantan la mano. Pasen al frente y reciban a Cristo en el corazón para que no se vayan al infierno. Y la gente pasa. ¿Por qué pasa al frente? Pues para no irse al infierno. ¿O no? Si te están diciendo que la solución para no ir al infierno es pasar al frente y recibir a Cristo, la gente pasa. Pero si en una campaña nosotros decimos, hermano, ¿quién está dispuesto a renunciar a su pecado y a su manera de vivir para que Jesús gobierne su vida? ¿Quién quiere eso? Nadie. Porque usted va a dejar de hacer lo que hace ahorita, ¿eh? No, qué chiste. Tan rico que se siente. Tan sabroso que sabe. Y no queremos dejar el pecado. Pero el fariseo eso hizo. Quería tener al personaje de fama en ese momento. Porque de repente volverse cristiano está de moda. Porque de repente un famoso se convierte a Cristo, otro famoso se convierte a Cristo. Oye, eso de ser cristiano está de moda. Vamos a ir a la iglesia de los cristianos. Porque está de moda, hay que hacerse cristiano. Pero ser cristiano no es una moda. Seguir a Cristo no es una moda. Y este fariseo de repente dice, traigamos a Jesús a la casa. Incluso le rogó. Yo me imagino que primero le dijo, oiga, señor maestro, Señor Jesús, ¿no le gustaría ir a mi casa? Jesús dijo, no, tengo cita en otro lado. Le ruego, mire, por favor, le suplico. Dice que le rogó. Y Jesús accedió y entró a la casa del fariseo. Si tú le pides a Jesús que venga a tu casa, Él viene. Si le ruegas que Jesús entre a tu corazón, Él viene. Porque se lo estás pidiendo, porque se lo estás suplicando. Si está conmigo, Él va a venir. Y va a venir a tu corazón. Pero eso no hará una diferencia. Mientras tú sigas amando el pecado, no habrá una diferencia. Y muchas veces eso pasa porque no queremos cambiar. Queremos a Jesús. Queremos la salvación. No queremos ir al infierno, pero no queremos cambiar. He escuchado a gente que me dice, pastor, es que no puedo cambiar. La verdad es que no es cierto. El que no cambia no es porque no pueda, es porque no quiere. Porque aun cuando no pudieras, si tú estás decidido a cambiar, Cristo te da la capacidad de cambiar. Así lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque tú digas, es que no puedo. Está bien, no puedes. Pablo mismo no se pudo quitar el aguijón que estaba en su carne. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque cuando tú eres débil, mi poder se perfecciona en ti. Así es que aún este aguijón, tú lo superas con mi poder en ti. Amén. Así es que si hay algo que yo no pudiera dejar, es que yo no puedo dejar esto, es que es bien difícil. No las hacemos difíciles. Es que es bien difícil seguir a Jesús. Tú te lo haces difícil. Jesús lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde está lo difícil en eso?
Es que es bien difícil seguir a Jesús. Lo que es difícil es renunciar a tu vieja manera de vivir. Eso es difícil. Eso es lo que no quieres. Porque en el momento en que decides cambiar, en el momento en que decides tener la vida nueva en Cristo, en ese momento tú botas todo, dejas todo, lo echas a la basura y dices, yo sigo a Jesús. Ay, pero ¿por qué tan bonito que estaba el asunto? Pues sí, eso te lleva a la muerte. Síguele. Dios no quiere que vivas en pecado. Dios no quiere eso para ti. Es que si Dios quisiera ya me hubiera cambiado. Si Dios quisiera ya te hubiera mandado al infierno. Pero Dios no quiere. Dios quiere que te arrepientas y que cambies tu vida. Eso es lo que Dios espera de ti. ¿Sabe cuánta gente escucha que dice, es que es bien difícil, pastor? ¿Y usted cree que para mí no es difícil? Wow, ¿usted porque es pastor? Ya flota en el aire, ya le salieron las alas casi. Ya me están mandando al cielo antes de tiempo. No es fácil. Cuando amas el pecado no es fácil. Cuando aborreces el pecado es fácil. Cuando te das cuenta y dices, esto me está destruyendo. Además que nos encanta la mala vida. Nos enseñaron a que sufrir es lo que importa. No es cierto. Por eso dice la Biblia claramente que el que sufrió fue Cristo, para que tú no sufrieras. Un tan difícil en eso. Lo que no queremos es renunciar a nuestro pecado. Queremos seguir apapachando el pecado, pero eso sí, queremos a Cristo en la casa, como el fariseo. Yo imagino que los fariseos dijeron, ¡wow! Logró traer a Jesús a su casa. ¡Wow! Y ya me imagino a los cristianos, ¡wow! También Jesús ama a los fariseos. Y todos opinando, cuando el único que sabía por qué estaba ahí era Jesús. ¿Y saben por qué Jesús estaba en la casa del fariseo? Por la mujer. A mí me encantó eso. Porque yo pude entender que Jesús llegó a mi vida, que Jesús me miró y no importaba dónde yo anduviera, Él iba a buscar el momento y la oportunidad para alcanzarme. Y para decirme, hijo, tengo una vida mejor para ti. Yo no creí que Dios tuviera una vida mejor para mí. Es más, no creí que existiera una vida mejor para mí. Durante 23 años yo creí que mi vida iba a ser un fracaso. Yo creí que iba a llegar a los 25. Yo eso pensé de verdad. De hecho, lo intenté. Si yo no quiero vivir más de 25 años, ¿qué voy a hacer después de los 25? No aguantaría 3 años más alcoholizándome, 5 años más viviendo alcohólico, no lo aguantaría. Viviendo en las calles, pasando vergüenzas, haciendo sufrir a mi madre, no lo soportaría yo más. Y de repente Jesús viene y me dice, tengo una vida mejor para ti. Cuando yo recibí a Cristo, estaba al frente del altar como, no sé, yo calculo que fueron como 40, 50 minutos, no sé cuánto tiempo estuve en el altar. Y yo he visto a gente que pasa al altar rápido y se va rápido. Recibe a Cristo, se arrepiente de todo su corazón y se va rápido. Yo digo, Señor, ¿qué fui muy difícil de convencer? Que por eso pasé tanto tiempo de rodillas llorando. Y el Señor puso en mi corazón, no, lo que pasa es que no podías creer que tenía una mejor vida para ti. No lo querías creer. No aceptabas que existiera la posibilidad de tener una vida mejor de la que habías llevado. Yo dije, sí, no lo podía creer. Y cuando me casé con mi esposa, tampoco lo podía creer. Tanto que me desmayé. 2 días antes de la boda me desmayé. ¿Eran como 2 días? No, como una semana, ¿no? Como una semana antes me desmayé, que me perdí completamente. Cuando desperté dije, creo que no me debo de casar. Y el Señor me dijo, no te rajes, ándale, éntrale. Tienes miedo al cambio.
Y muchas veces tenemos miedo a cambiarlo. Yo he escuchado a gente que dice, vine a Cristo y todo se puso feo. Antes sin Cristo todo estaba bonito. Vine a Cristo y todo se puso feo. Pues, ¿qué tipo de vida llevaban? ¿Cómo era su vida? Porque en realidad cuando vienes a Cristo todo es para bien. Todo es mejor. Claro, si trae la vida torcida, pues a enderezar cuesta. Duele enderezar, pero quítale el fierro. Lo tiene que calentar para que se ponga blandito. Si no, no se moldea. El barro lo tienen que quebrar para poder darle forma. Dígale al barro si no le duele. Entonces, por supuesto que te va a doler. Pero no tengas solo a Cristo en la casa. Tienes que renunciar a tu vieja manera de vivir. Hay algunos que reconocen que sí necesitan cambiar. Hay quienes no. Hay quienes son como el fariseo y dicen, sí, ya tengo. ¿Quién tiene a Cristo en su corazón? Levante su mano. Yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Sin miedo, levante la mano. Quiero saber. No le voy a hacer una pregunta capciosa. Ok, usted ya tiene a Cristo en el corazón. ¿Cuántos verdaderamente han cambiado su vida? ¿Cuesta más? Ok, no es lo mismo tener a Cristo en tu corazón que cambiar. Pero para cambiar, necesitas darte cuenta que necesitas cambiar. Porque si estás muy a gusto con tu vida, pues así quédate. ¿A qué cambias? Pero si te das cuenta que necesitas cambiar, mire, a lo mejor usted piensa como el fariseo, dice, yo no necesito cambiar. ¿Es lo que pensaba el fariseo o no? Pero era un hombre religioso. Creía que estaba cerca de Dios y ahora tenía a Jesús en la casa, pues estaba completo. Y muchos cristianos creen eso. Soy una persona religiosa, voy a la iglesia, leo la Biblia, ayuno, oro, canto alabanza. Tengo a Cristo en el corazón, no necesito cambiar. Pregúntale a tu familia. Pregúntale a tu familia si necesitas cambiar algo. A lo mejor no todo, a lo mejor algo. A lo mejor los corajes que haces en la mañana que te levantas. ¿Por qué amaneció? ¿Quién dijo que saliera el sol? ¿Quién lo levantó? Pues que tú no se enojas nada más de que salga el sol. Y si no sale también se enoja. ¿Por qué no salió el sol? ¡Hace frío! Y se enojan desde que amanece. A lo mejor eso necesitas cambiar. Pero si no te das cuenta que lo necesitas cambiar, no lo vas a cambiar. No lo vas a cambiar. Y entonces me encanta porque en el siguiente versículo, en el versículo 37 y el versículo 38, nos cuentan cómo una mujer se da cuenta que necesita cambiar. Y dije, wow, qué mujer tan valiente. Lea el versículo 37 y 38, dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, ¿cómo era la mujer? ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿O puros fariseos? Somos pecadores, hermano. Bueno, todo lo que ya no éramos, bueno, ya no, por la fe en Cristo Jesús ha sido perdonado tu pecado. Pero si sigues practicando el pecado, eres pecador. Así es que no es porque tengas a Cristo en tu corazón que dejaste de ser un pecador. Es porque renunciaste al pecado que dejas de ser un pecador. Mientras haya pecado en tu vida, sigues siendo un pecador. Entonces esta mujer me encanta porque es una mujer valiente que dice, yo soy pecadora y necesito de Jesús. Y no lo invitó a su casa. Ella aprovechó que Jesús estaba en la ciudad. Y cuando se entera que Jesús está en la ciudad y que está en la casa del fariseo, dice, en la torre, en la casa de mi comadre, se van a enterar que soy una pecadora. O sea, todo el mundo sabía que no. A veces cuando nosotros practicamos el pecado, creemos que nadie se da cuenta que somos pecadores. Creemos, no, nadie se enteró. Lo hice donde nadie me conoce.
Pero claro que se van a dar cuenta. ¿Por qué se dan cuenta? Ya les dije, cuando tú aborreces el pecado, cuando te apartas del pecado, cambia ¿qué? Tu conducta hacia Dios. Entonces, cuando estás en pecado, ¿cómo es tu relación con Dios? No buscas a Dios, no lees la Biblia, no oras, no vas a la iglesia y te dicen, oye, ¿te estás alejando de Dios? No, Dios está aquí conmigo, sí, en tu casa, pero sigue siendo un pecador. Probablemente lo sigas invitando y le sigas rogando que venga a tu casa. Y Jesús viene a tu casa esperando encontrarse contigo. Pero resulta que cada vez que viene a tu casa se encuentra con otro pecador menos contigo. Tú invitas a Jesús, pero Jesús tiene un plan para llegar a tu casa. Espera que tú te arrepientas. Pero si tú no te arrepientes, no será en vano tu visita. Su visita, perdón, no será en vano. Se encontrará con alguien. Te lo puedo asegurar. Y si no, tocará a tu hija, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tu comadre, a tu suegra. Pero de que toca a alguien, toca a alguien. Pero no significa que te esté tocando a ti. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está conmigo? Ok. Dice, híjole, si me va a faltar tiempo. Lo partimos, ¿no importa? Partimos el mensaje. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Dígame si esta mujer no quería cambiar. ¿Quería cambiar o no? Sí. Quería cambiar. No es lo mismo que traigas a Jesús a tu casa, que invites a Jesús a tu vida, a querer cambiar. Tú puedes decirle a Jesús, Jesús, ven a mi corazón, y Jesús viene, esperando encontrarse contigo en tu corazón. Y que tú te arrepientas. Él está esperando eso, pero Él lo espera. El asunto es, ¿tú lo haces? Esta mujer sabe que es pecadora. ¿Y qué hizo la mujer? Ay, le avisan a Jesús si tiene tiempo que pase a verme. Porque luego de repente decimos, es que, ¿a qué vamos a la iglesia si Dios está en todas partes? Sí, cierto, Dios está en todas partes. Pero ¿dónde te vas a encontrar con Él? No creo que un borracho se meta a la cantina para encontrarse con Jesús. Es al que menos quiere ver. Ojalá y se desapareciera todos los borrachos ahí. Si vas al trabajo, Jesús va conmigo en el trabajo. Ojalá estuviera Jesús contigo en el trabajo. Pues después de la primera palabrota ya no. Estaba cambiando una llanta, se nos ponchó una llanta en el camino. Paramos, ya el otro día la cambié. Fui a una talachera, me está cambiando la llanta el talachero y uno de los compadres que están ahí con él, se le salen unas groserías. Les da fácil ahí el asunto. Se le dan fácil las palabras y se le salen unas palabras. Eran como las 10 de la mañana. Como las 10 de la mañana. Y dice este hombre, santo Dios, perdóname. Todavía ni desayuno. Todavía ni me persino. Dice. Y ya estoy diciendo palabras. ¿Sabe qué hizo el hombre? Se persinó. Y ahora sí. Ya dijo palabras. Y eso es lo que hacemos, hermanos. Ay, no puedo. Ay, Dios, perdóname, ya estoy diciendo groserías. Ya, Dios, perdón. Ya, como ya Dios te perdonó, ya puedes decir las que quieras. Como ya le dijiste a Jesús, ven a mi casa, ahora sí ya puedes hacer lo que se te dé la gana. No, hermano. La mujer fue a buscar a Jesús. Fue a buscar a Jesús y cuando se acercó a Jesús, ¿sabe qué hizo? Ni siquiera se presentó y le dijo, soy pecadora, mira, perdón. ¿Sabe qué hizo? Se paró detrás de él, se fue por detrás de la silla y detrás de la silla, a escondidas de todos, que Jesús no la viera pues. Y para no interrumpir la charla, ella detrás de él, a escondidas con sus lágrimas, empieza a enjuagar
enjugar sus pies y con sus cabellos los limpiaba. Y después los ungía con perfume. Díganme si esa mujer no quería cambiar. Ya se había cansado de que le dijeran la pecadora de la ciudad. ¿No así dice? ¿Que era la pecadora de la ciudad? Una mujer, a lo mejor había otras más, pero ella era una de las pecadoras de la ciudad. Y la gente la podía reconocer. Tan es así que cuando el fariseo la ve, cuando el fariseo la reconoce, dice, ¿ahora qué? Se metió un perro. ¡Pero! No, es una mujer. ¿Y ve quién es? No solo juzga a la mujer, sino que juzga al hombre, a Jesús. Dice, estamos en Lucas capítulo 7, versículo 39. El 39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. ¿La reconoció que era pecadora? Sí. ¿Sabía el pueblo que era pecadora? Sí, la conocían. Pero sabe, cuando tú no decides cambiar, es más fácil juzgar a aquel que quiere cambiar. Porque cuando tú ves a alguien que se rinde ante Dios porque quiere cambiar, porque realmente está arrepentido de su vida, porque eso es lo que tenía esta mujer. Esta mujer estaba arrepentida del tipo de vida que llevaba. Y se da cuenta que su vida es un caos. Y decide cambiar acercándose a Jesús. Entonces el dueño, el anfitrión de la casa, se da cuenta de lo que está pasando y en lugar de él ser movido y arrepentirse y decir, wow, si esta mujer se está arrepintiendo, yo debería de estarme arrepintiendo. No, ¿qué hace? Pecadora. Eso le pasa por pecadora. Que se humille, que se avergüence. Y no solamente eso, sino que piensa, si Jesús supiera quién es, si Jesús verdaderamente fuera un profeta, como dicen que es profeta, supiera quién lo está tocando. Y muchas veces nosotros cuando juzgamos a los demás nos alejamos de Dios. Cuando tú juzgas a alguien que pecó, es que es un pecador. Sí, cuando tú lo juzgas, tú te alejas de Dios, porque Dios no tiene esa conducta hacia el pecador. Dios ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y cuando tú juzgas a alguien que pecó, dices, pecador, incircunciso, filisteo, pagano, diabólico, satánico, lo que sea que le estás diciendo, cuando tú juzgas a alguien, tú te estás alejando de Dios. Este hombre es lo que hizo. Ve a la mujer y en lugar de decir, wow, sirvió de algo que abriera mi casa. Wow, sirvió para esta mujer la oportunidad de poder acercarse a Jesús. En lugar de pensar así, pecador. Una de las razones por las que decidimos rentar un lugar para la iglesia es para que nadie aquí, nadie de ustedes, se atreviera a juzgar a las personas que llegaran a este lugar. Porque si a lo mejor estábamos en su casa y dirían, híjole, se metió quién sabe qué malas mañas traiga. Ya mejor que mi reina. Pero por eso abrimos este lugar, para que todo aquel que entre, ninguno de ustedes, ni yo, ni mi esposa, ni nadie, juzguemos al que entra. Porque todo aquel que viene aquí necesita de Dios. Yo necesito de Dios. Yo necesito de Él. Y si usted está en pecado, también necesita de Dios. Y si usted no está en pecado, no juzgue al que está en pecado. Porque si yo hago un llamado, recorro esto y digo, hermano, si usted está en pecado, pase aquí al frente, póngase de rodillas delante de Dios. Pase, venga aquí, al frente, ahora. ¿Y qué va a pasar? ¿Paso o no paso? Y si paso, van a pensar que soy un pecador. ¿O no? Y luego aquí está mi mamá, está mi papá. ¿Va a pensar que soy de lo peor? No, lo que necesitas es a Jesús. Y muchas veces no pasamos al frente porque tenemos miedo a ser juzgados por los demás. ¿Qué van
van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Lo que digan misa si quieren. Pero el pecador necesita venir a Jesús. Y los que creen que no tienen pecado, porque creen que no tienen pecado. Los que creen que no tienen pecado, juzgan al que busca a Jesús. Y eso no te acerca a Dios, no te hace más puro ni más santo. Estamos como los dos pecadores que se acercan al templo y uno se acerca hasta el frente. Es una parábola que el Señor Jesús cuenta. Y dice que este pecador que este fariseo se acerca, o era escriba, no me acuerdo, pasa al frente y dice: Señor, yo ayuno por lo menos un día a la semana. Estoy parafraseando el texto, no lo estoy diciendo textual. Traigo mis diezmos y mis ofrendas. Vengo a la iglesia todo el tiempo. Qué bueno que no soy pecador como aquel publicano que está ahí atrás. Qué bueno que no soy un pecador como él. Gracias. Mientras el publicano hasta atrás en el templo está: perdóname, Señor. No merezco tu perdón, pero perdóname. Dice el Señor Jesús: ¿a quién cree que Dios estaba escuchando? Al que se estaba arrepintiendo. Porque creemos que cuando te arrepientes, lo primero que pensamos es que te vuelves blanco de los demás. Y sí, no tenga temor de que alguien más lo señale como pecador o como pecadora. No se preocupe. El que lo está mirando, que lo está recibiendo con los brazos abiertos, es el Señor. Después de ese momento, ¿quién cree que cambia? ¿La mujer o el fariseo? Tan es así que el Señor le dijo a la mujer: mujer, tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. Bueno, lo de los pecados luego se los explico, porque ahí se crea una polémica entre que si Jesús podía o no podía perdonar los pecados. Ya se los platicaré otro día. Por supuesto que puede. Porque no se va a quedar con la duda usted, pero por supuesto que puede perdonar los pecados. Pero había una cuestión teológica ahí entre que si Jesús podía o no podía perdonar los pecados. Bueno, para que no se quede con la duda, la respuesta está cuando Jesús levanta al paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces la gente dice: ¿cómo te atreves a perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Y Jesús le dice: ¿qué es más fácil? Decirle: toma tu lecho, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil de hacer? Era un paralítico. Si yo les digo: sus pecados le son perdonados, ¿no está fácil eso? ¿Cómo sabemos si sí o si no? Pero que estés paralítico y que diga yo: levántate, toma tu lecho y anda, eso sí, ¿o no? Y dice Jesús: para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad, hombre, te digo, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y entonces, ¿tenía autoridad para perdonar los pecados? Claro, Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Ok, no termina ahí el asunto. Dice la Escritura: generalmente lo que pensamos es: yo estoy bien, tú estás mal. Yo soy puro, tú eres pecador. Somos puro cuento, ¿no? Que puros. Porque limpios no estamos. Tenemos que limpiarnos en Jesús. ¿Ok? Ok. Entonces, algo que tiene que quitar de su cabeza es: yo estoy bien, tú estás mal. Porque eso es lo que hace que juzgues a los demás. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy santo, tú eres pecador. El único que determina la entrada al cielo, bendito sea Dios por eso, es Dios. Yo no puedo decidir quién sí entra y quién no entra. El único que lo decide es Dios. Y el único que va a permitir la entrada es aquel que se arrepienta y que reconozca que ha sido pecador y que pida y suplique por el perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de Él que somos perdonados. Porque ¿qué mérito tendría lo que hacemos, hermano? No tendría ningún mérito. Delante de Dios no tiene ningún mérito lo que hacemos. El único que lo hizo todo fue Él. ¿Sí estamos? Pastor, entonces ¿para qué me porto bien si nada más con que me arrepienta ya? No, porque si tú decidiste arrepentirte,
o decidiste venir a Jesús, cambias. Y por pura consecuencia, porque amas a Dios, no solo porque lo dejaste entrar a tu casa y a tu corazón, sino porque decidiste amarlo. Porque ya no amas al pecado, porque aborreces el pecado y ahora amas a Dios y decides amar a Dios. Por esa consecuencia, por esa decisión de amar a Dios, por eso cambia tu vida. Y por eso te apartas del pecado. ¿Sí está conmigo? Ok, terminemos con esto ya. Versículo 40 al 42 dice: entonces respondió Jesús, ahí en el capítulo 7 de Lucas, 40 al 42. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50, y no tenían ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? La pregunta es: ¿quién ama más? ¿Al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco? Al que se le perdona mucho. Parece absurdo, pero así es. Ambos deberían amar mucho porque ambos fueron perdonados. Sin embargo, cuando tú sabes la cantidad de males que causaste y la cantidad de daño que causaste, y se te perdona todo porque te aman, ¿a poco no amas más? Amas más. El problema es que no reconocemos que nos fue perdonado. No reconocemos la cantidad de pecado que nos fue perdonado. No lo reconocemos. Y porque no lo reconocemos, por eso creemos que lo que se nos perdonó fue poquito. Voy a ser indiscreto. No levante la mano para que no se vaya con él. ¿Alguien ha asesinado a alguien? ¿A otra persona? No levante la mano, no lo vamos a meter a la cárcel. Ni lo vamos a denunciar. ¿Alguna vez has matado a alguien? No levante la mano. Ya les di ganas ahí, como que no la levanten. Ok, no has matado a alguien, pero quizás has hablado mal de alguien. Has criticado a alguien a sus espaldas. A lo mejor has difamado a alguien para salvar tu pellejo o para salvar el trabajo. Y has difamado a alguien. Tampoco levante la mano. Pero el Señor Jesús compara ambos casos con la misma gravedad. El Señor Jesús dice: oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que habla contra su hermano, lo difama, o lo critica, o lo juzga, es como si lo hubiera matado. Y también Jesús dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás, no cometerás adulterio. Y otra vez les pregunto, no levanten la mano, ¿alguna vez has cometido adulterio? ¿Y has engañado a tu pareja? No, pastor, yo nunca. Dios me libre. Y creemos que nunca lo hemos hecho. Bueno, Jesús dijo en ese mismo pasaje, dice: si alguna vez, el Señor Jesús dice: oíste que os fue dicho, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero yo les digo que cualquiera que ha visto a una mujer y la ha codiciado para sí, ha cometido adulterio en su corazón. Así es que a lo mejor nunca te fuiste a un hotel ni a una habitación ni tuviste relaciones con alguien fuera del matrimonio, pero el puro hecho de haberla visto y deseado para ti, o haberlo visto y deseado para ti, ya cometiste adulterio. Lo que quiero que vean es que mucha gente piensa que por la magnitud del pecado es que somos condenados. Pero no es la magnitud del pecado. El pecado te condena por sí mismo. Dios no mide el pecado por tamaños. No hay mentiras blancas y mentiras piadosas, no existen. La mentira es mentira. Igual es pecado que aquel que mintió para defraudar a una nación o a miles y miles de personas. Es igual. Cuando tú le dices a tu hijo: hijo, no mientas,
Pero te llaman los de Coppel o los de Electra y me dicen, diles que no estoy, ahí le estás enseñando a tu hijo a mentir. ¿Sí me explico? Entonces, el pecado es pecado. El fariseo creía que él no era tan pecador. Pero algo que yo he aprendido es que cuando tú entiendes todo lo que Dios te ha perdonado, aprendes a amar a Dios. Tuve un sueño anoche donde alguien que yo amo mucho, lo habíamos ido a visitar. Era sábado cuando lo visitamos y nos regresamos el mismo sábado. Y esta persona, a quien yo amo mucho, me decía, siempre haces lo mismo. Para ti primero es tu Dios. No te puedes quedar un domingo con nosotros porque te tienes que regresar. Y me decía, sí, tengo que volver, tengo que ir a la iglesia. Y en mi sueño esta persona me decía, te odio porque tú no nos valoras más a tu iglesia, valoras más lo que haces para Dios que a nosotros. Cuando me desperté, yo creo que fue porque me quedé pensando en este mensaje, que soñé esto. Cuando me desperté dije, Señor, ¿qué no haría por ti? Después de todo lo que me has perdonado. Pero cuando tú crees que Dios no te ha perdonado nada, no amas a Dios. Cuando crees que no eres tan malo, cuando crees que no eres tan pecador un asesino, pecador un violador, un ladrón, o pecador alguien que hace algo así grave, yo no. Y creemos que no somos tan pecadores, entonces amamos poco a Dios. Porque cuando te das cuenta de la magnitud de lo que has hecho, y que por eso que tú hiciste es que Jesús fue a la cruz del Calvario, el que pagó en la cruz tu pecado fue Él, no tú. Y cuando tú entiendes eso, entiendes todo lo que hizo Jesús por ti, empiezas a amar a Dios por lo que Él hizo por ti. Y no lo amas poco, lo amas mucho. ¿Cómo es que cambia tu actitud? Versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él dijo, rectamente has juzgado. Y nosotros creemos que los que son muy pecadores son los que más aman al Señor, pero realmente alguien que me diga que no es tan pecador. Hacemos una revisión aquí, una encuesta rápida. Decimos, a ver hermanos, vamos a hacer una lista de sus pecados. Si usted necesita una hoja, aquí tengo una hoja. Si necesita una libreta entera, traigo hasta de 200 hojas. Y hacemos una comparación de sus pecados con los pecados de los demás. ¿Podríamos calificar quién es más pecador aquí que alguien más? ¿O uno que otro? Para Dios, ¿quién es más pecador? Todos somos pecadores. No, pero este tiene más pecados. Pues igual. Pero el problema no es quién cometió más pecados, el problema es quién no se arrepiente de sus pecados. ¿Y cómo te das cuenta que tu vida está entregada a Dios, que tú amas a Dios? Lea versículo 40. Vamos a leer del 44. Dice, y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Cuando tú amas a Dios, tú estás dispuesto a servirle. ¿Sabe? Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y cuando se los estaba lavando, creo que eso ya se los platiqué unas semanas atrás. Cuando se los estaba lavando, Pedro le dice, no, Señor, no me laves los pies. Yo debería de estarte lavando los pies a ti. ¿Por qué Pedro dice eso? Porque Jesús era el maestro. Pedro era el discípulo. El que tenía que servir al maestro era el discípulo. ¿Sí está conmigo? Y Jesús le dice, ahora no lo entiendes, lo vas a entender después, pero es necesario que te lave los pies, porque si no, el que no le lave los pies no tendrá parte conmigo. Y después de ese lavamiento de pies, el Señor explica y dice, el que quiera ser el mayor, tiene que servir a todos. ¿Qué estaba haciendo la mujer ahí? Lavándole los pies al Señor. Estaba sirviendo. ¿Cómo te das cuenta que tú amas a Dios cuando tú le sirves? Ay, es que servir a Dios.
es para los que no tienen nada que hacer, como el pastor que no tiene nada que hacer. Por eso le sobra tiempo para servir a Dios. Cuando tú amas a Dios, tú buscas el tiempo para servirle a Dios. ¿Ves cómo le haces? Mire, doy gracias a Dios por los servidores. Porque ven cómo le hacen, pero le sirven a Dios. Yo no sé si tienen problemas, necesidad, bueno, sí sé de algunos, porque nos los han platicado. Cuáles son las cosas por las que están pasando, pero buscan el tiempo para servir. Esa es una muestra de que amas a Dios, el querer servirle. Y dices, pastor, yo quiero mostrar mi amor a Dios, quiero servir. Ok, acérquese. Y lo vamos a enrolar en la lista y lo vamos a poner a servir. Pero el servir es una muestra de que amas a Dios. Otra muestra de que amas a Dios. Dice, no me diste beso, mas esta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. ¿Sabe? La Biblia dice que nosotros debemos de mostrar, dar un beso a nuestros hermanos en la fe. Por eso, de repente, cuando nos saludamos entre nosotros, nos damos un beso. Entonces, yo me acerco a la pastora, a mi esposa, le doy un beso. Dice la Biblia que mi beso tiene que ser un beso santo. ¿Cómo tiene que ser? Santo. Sin malicia, sin mala intención, sin malos deseos, sin buscar otra cosa. Estoy mostrando mi afecto y mi amor a la persona que está conmigo a través de un beso santo, un ósculo santo. Entonces yo puedo dar un beso santo. Entonces cuando yo veo que esta mujer está bese y bese los pies del Señor Jesús, por eso el fariseo se asusta y dice, si él supiera quién es la mujer que lo está besando, no dejaría de que lo besara, ni que lo tocara, porque esa mujer tiene malas mañas, es pecadora. Si él realmente fuera santo, no dejaría que la mujer lo estuviera besando. Le estaba besando los pies, pero no dejaría ni eso. Ahora, ¿en qué estaba pensando Jesús? ¿En que la mujer lo estaba besando? ¿En lo bien que se sentía? No, en el afecto que esta mujer estaba mostrando con gratitud. ¿Y sabe cómo se muestra la gratitud? Con santidad. Tú decides apartarte del pecado. Ya les dije, no es lo mismo recibir a Cristo en el corazón que renunciar al pecado. Si tú amas a Dios, aborreces el pecado. Por eso el mensaje de hoy dice: el pecado que amaste, ya no lo amas más, ya no lo quieres más en tu vida. El pecado que antes estaba en ti, ahora ya no lo amas, ya no lo buscas, ya no lo quieres. Ahora quieres estar con Jesús. Y entre más te acercas a Dios, ya se lo he explicado muchas veces, estás cerca de Dios, estás lejos del pecado. Si aquí está el pecado y tú te acercas a Dios, el pecado queda lejos de ti. Hay más santidad en ti. Pero si te alejas de Dios, te acercas a... Ok, ¿sí queda claro eso? Entonces, cuanto más buscas a Dios, más santidad reflejas. Y estos besos no eran una muestra de amor solamente, eran una muestra de gratitud reflejada con santidad. Pastor, pero era una pecadora. Precisamente los que nos acercamos a Dios somos pecadores. Pero entre más te acercas a Dios, más el pecado se aleja de ti, más santidad hay en ti. ¿Sí? Ella estaba arrepentida. ¿Sí está conmigo? ¿La mujer se quedó siendo pecadora? No, no después de ese momento. Ok, y algo más dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungido con perfume mis pies. Algo más que refleja tu amor a Dios es tu manera de dar. En otro evangelio dice que era un perfume caro. Así lo dice el evangelio, que era un perfume caro. Y esta mujer lo derramó, tanto que Judas dice: ay Señor, Judas el traidor, dice: ay Señor, ese perfume mejor lo hubiéramos vendido a los pobres y no lo hubiéramos, perdón, no lo hubiéramos quedado, perdón Señor, no, era venderlo a los pobres, venderlo y darle el dinero a los pobres. Judas le robaba al Señor Jesús de la bolsa de las ofrendas. ¿Usted cree que quería darlo a los pobres? Lo quería para él, bueno, una parte al menos. Y la mujer había dispuesto a darlo, lo derramaba en los pies del Señor. Y Jesús le dice:
yo vine y no me diste aceite. Esta mujer no ha dejado de derramar el perfume en mis pies. Cuando tú amas a Dios, tú estás dispuesto a dar. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En donde pones tu tesoro, o donde pones tu corazón, ahí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que tú amas, ahí se refleja donde lo pones. Si tú inviertes mucho en tu carro, amas mucho tu carro. Mi carro por eso está feo y viejo. Mi carro no lo amó, ayer sí lo amé. Le daba las gracias porque nos llevaste y nos trajiste. Pero yo no amo mi carro. Hay gente que me dice: ay, ese carro está bien feo. Sí, pero mi dinero no está en él. Porque mi dinero está en otra cosa, está en la iglesia, está en mis hijos, está en mi esposa. Si no le invierto un peso a ese carro, no es porque sea tacaño, es porque no es mi prioridad ese carro. Porque si un mes no nos alcanza para la renta, en lugar de comprarle llantas a mi carro, lo metemos en la renta de la iglesia. En lugar de arreglarle el estéreo, en lugar de cambiarle algo, prefiero meterlo aquí. Y no me duele. Prefiero hacerlo, porque aquí está mi corazón. De repente yo traigo dinero y en lugar de irme a cenar unos tacos, prefiero darle a alguien. No es mucho, 100 pesos, 50 pesos. Pero yo sé que esa es una muestra de que amo a Dios. Cuando tú amas a Dios, tú das. Cuando te cuesta trabajo dar, no amas a Dios. Ay, pastor, ¿por qué dice eso? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y no lo dije yo, lo dijo Dios, lo dijo el Señor. ¿Sí está conmigo? ¿Cómo demuestras que amas a Dios entonces? 1, sírvele. 2, santifícate. 3, da. Y si tú me dices: pastor, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo sabré calificar con estos 3 parámetros si lo amas o no. Yo quiero amar a Jesús. Ok, primero, ¿qué tienes que hacer? Deja de amar el pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete, pero de verdad arrepiéntete, tanto que te apartas de él, lo aborreces ahora. ¿Sí está conmigo? Póngase de pie y vamos a orar. ¿Qué tanto amas el pecado? Nada más piense cuánto invierte en él. ¿Cuánto lo besuqueas al pecado? ¿Cuánto te encariñas con él? ¿Cuánto lo apapachas? ¿Estás dispuesto a servir con tal de participar del pecado? He visto a gente que está dispuesta a humillarse delante de los demás con tal de que lo dejen participar de algo perverso o algo malo. No les importa, porque aman eso. No les importa ser humillados, ser avergonzados. No les importa, con tal de participar de ese pecado. Y hoy Dios quiere hablar a tu corazón. Cierre sus ojos por un momento y deje que Dios hable a su corazón. Yo no sé qué tan malo, perverso o pecador sea usted, no lo sé, y no estoy aquí para juzgarle por ello, pero el Señor Jesús sí sabe cuánta maldad hay en tu corazón. El Señor Jesús sí sabe cuánto pecado hay en tu vida y cuánto has amado a este pecado, tanto que no lo puedes soltar, no lo puedes dejar, no te puedes liberar de él en tu vida. Pero este es el día que preparó el Señor para ti. Este es el día en que tú puedes renunciar a ese pecado por completo y decirle: no más. A partir de hoy no te amaré más. A partir de hoy no invertiré mi tiempo, mi vida, mi corazón, mi cuerpo, mi mente en ti. Porque hoy decido amar a Dios y entregarme a Él en servicio, santidad y generosidad. Hoy me dispongo a Dios.
Abre tu corazón y no solamente permitas que Jesús venga a tu corazón, sino que ahora permite que Jesús gobierne tu vida. No solamente permitas que Jesús toque tu vida para transformarla, sino que decide voluntariamente amar a Dios con todo tu ser. Porque recuerde que amar es un acto voluntario. Tú decides que amas. Tú decides si amas el pecado o decides si amas a Dios. Es tu decisión. Oh Señor Jesús, toca su corazón. Espíritu Santo, ven y sopla, trayendo convicción a cada uno para apartarse del pecado de una vez y para siempre. Ven, Señor. Espíritu Santo, ven. Ven, Señor. Que sea una decisión personal. Que sea una decisión personal. Y aunque es un momento, ponía de ejemplo el pasar aquí al frente, quiero invitarte a que pases aquí al frente. Si hay algo que quieres cambiar en tu vida, este es un buen momento. No estás aquí por casualidad. No es coincidencia. Dios nunca se ha olvidado de ti. El Señor nunca se ha olvidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Y el pecado que está en tu corazón, Él quiere quitarlo de una vez y para siempre. Él quiere quitarlo de una vez y para siempre. Lo que tú amas, a lo que tú te has rendido, a lo que tú te has entregado, ahí Dios quiere tocar. Es el momento en que tú le digas a Dios, Señor, ya no quiero amar más este pecado en mí. Con tus propias palabras, dile, Señor, quiero aborrecer este pecado. No quiero invertir tiempo, no quiero invertir fuerzas, no quiero invertir mi pensamiento ni mi corazón, no quiero invertir mi dinero en esto. Ya no quiero más esto en mi vida. Señor, hoy renuncio por completo. Hoy me postro a tus pies, Señor. Hoy me rindo a tus pies. Porque quiero cambiar. Porque no quiero ser igual, Señor. No quiero que vuelva a estar en mi vida. No quiero que toque mi corazón más. Ni que esté hablando a mi corazón cuando estoy a solas, cuando estoy a oscuras. Ya no quiero más esto en mi vida. Lo aborrezco, Señor. Quiero amarte a ti. Quiero entregarme a ti por completo. Quiero entregarme a ti por completo, Señor. Quiero rendirme a ti, Jesús. Y amarte con todo mi corazón, Señor. Amarte con todo mi corazón. No quiero estar en pecado más. Quiero renunciar al pecado en mi vida. Señor Jesús, toca, Señor, mi vida. Toca, Señor, mi vida. No quiero estar más como un instrumento del pecado. Señor, ven, Señor, ven. Quiero ser libre. Libre de la iniquidad y de la maldad que me asedia, del pecado que me persigue. Quiero ser libre, Señor, y amarte a ti con todo mi ser. Entregarme a ti por completo, no dudar, Señor, en ningún momento de cuánto me amas. Hoy quiero amarte. Hoy quiero amarte, Señor, con todo mi ser. Quiero amarte con todo mi ser. Hermano, decida amar al Señor, decida amar a Jesús. Decida amar al Señor Jesús.
Porque no importa cuánto el pecado te diga que te ama o cuántos beneficios el pecado prometa que te va a dar, no es verdad, no es cierto. El fin del pecado es la muerte. Tienes que renunciar por completo al pecado y decir: Señor, no más, ya no quiero más esto en mi vida. No quiero más esto en mi vida. El pecado se va de mi vida ahora, en el nombre de Jesús. Yo renuncio al pecado. No lo amo más. No lo quiero más en mi vida. No lo recibo más en mi vida. Renuncio al pecado. Quiero amarte, Señor, con todo mi corazón. Quiero entregarme a ti por completo, servirte a ti, Señor. Vivir para ti, Señor. Llena su corazón, Señor, con tu presencia. Llena, Señor, con tu presencia su corazón. Y que ellos hoy puedan experimentar tu amor de una manera inexplicable. El perdón de sus pecados se ha otorgado ahora a su vida. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Cristo Jesús. Toca su vida, Señor. Toca su vida, Señor. Toca su vida. Jesús. Así como la mujer pecadora, el Señor Jesús te dice hoy: tu fe te ha salvado. Tus pecados te son perdonados. No hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ningún dedo que te señale o te acuse ahora por lo que hiciste. No hay ningún dedo que te señale por lo que hiciste. No importa cuántos más quieran juzgarte, no importa. El Señor Jesús te dice: levántate, mujer, levántate, varón, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ahora vive cada día con la convicción, con este amor y esa entrega a Dios. El amor y la pasión que tienes por Dios, porque Él te ha perdonado. Aborrece el pecado, no te convenza más. Nunca más te vuelva a convencer de que no pasará nada, que no habrá consecuencias, que nadie te ve. No es cierto, no es cierto eso. El diablo es mentiroso, el pecado es mentiroso. Tú eres libre del pecado. Tu corazón está sano. Déjame orar por ti. Porque el pecado deja una herida, una huella. Pero hoy el Señor trae ese aceite fresco, ese perfume fresco para sanar tu herida. Señor Jesús, Espíritu Santo, trae ese aceite fresco, ese ungüento fresco para sanar el corazón, el alma, cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tu unción sea sobre de ellos, para que el yugo se pudra y su corazón ahora esté sano y limpio, en el nombre de Cristo Jesús. Para que su corazón esté sano y limpio, para que su corazón no tenga heridas, para que su pasado no pese sobre sus hombros, para que la herencia de maldad sea quitada sobre sus vidas y ellos sean libres y tengan la paz y la tranquilidad y el poder de tu Espíritu Santo para vencer, para enfrentar el pecado, para levantarse en victoria y no volver, Señor, a estar en pecado nunca más. Ellos son libres, ellas son libres. Sana su corazón. Sana su corazón. Sana su corazón, Señor. Son libres ahora. Son libres ahora. Y tu Espíritu Santo, Señor, sana su vida. Tu unción está sobre de ellos. Tu unción está sobre de ellos. Nadie más
los vuelva a señalar o a acusar o a decir falsas cosas de ellos. Nunca más serán llamados pecadores, porque tú los has hecho libres, Señor, del pecado, de la aflicción, de la maldad. Toda iniquidad se va en el nombre de Jesús. Y la unción de tu Espíritu Santo está sobre ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu unción sea sobre ellos. Sana, Señor, sus heridas. Sana, Señor, sus corazones. Sana, Señor, sus almas, porque no hay peso de pecado sobre sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. A ti la honra. Gracias, Señor. Tú sana, Señor, su corazón. Sana, Señor, su alma. Sana, Señor, su espíritu. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Sana, Señor, por completo. Aleluya. Aleluya. Hay algo que Satanás no puede entender. Cómo los hijos de Dios pueden mirar al cielo y sonreír a su Padre y decirle gracias. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Solo dele gracias. Dele gracias, dígale gracias. Gracias porque me has perdonado. Gracias porque me has librado. Gracias, Señor, porque soy libre. Gracias. Verdaderos planes vengan a mi vida. Gracias, Señor. Hermanos, que se cumplan, que se hagan una realidad. Gracias, Son los Jesús. planes que yo estaba, Señor. Ahora puede regalarle una sonrisa a su Padre celestial y decirle gracias, papá. Gracias. Ahora soy feliz. Gracias, Padre. Soy libre, Señor. Soy libre, Padre. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Puede cantar conmigo en lo que usted regresa a su lugar. Decirle gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.